Con cuánta alegría, mis amigos, nos encontramos aquí hoy nuevamente para estudiar la palabra de Dios y estudiarla juntos como allí vimos. Como ya sabemos, estos días comenzaremos el gran seminario que nos va a ayudar mucho en nuestra existencia, pero voy a hablar un poquito más tarde acerca de ello. Entre tanto, vamos a ver hoy lo que tenemos que ver. Un tema muy grande que nos ayuda a comprender realmente la hora en que vivimos y lo que tenemos que realizar. Por eso, mis amigos y hermanos, en este día tan especial que estamos teniendo, quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos y quiera Dios realmente renovar en nosotros ese pacto que tenemos con Él a fin de que podamos crecer en la gracia de Dios. En realidad es admirable el ver el tema antes de ver a Jesús. Hay algo que realmente nos separa de la venida de Cristo. Vivimos tan al fin de la historia. Estamos llegando realmente al fin y hay algo que nos separa de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo en las nubes de los cielos. ¿Cuán grande será ese día, mis amigos? Ahora, si la Biblia es solo un cuento de hadas, ahí dice la frase, ¿verdad que está? Vamos a meditar en algunas frases que tenemos allí para meditar en este día especial del Señor y particularmente para muchos en los cuales estamos orando. Es leche pura. Es más fuerte que un martillo. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es inspiración del Espíritu Santo. Es vida. Es una conexión directa con Dios. ¿Ya leíste tu Biblia hoy? Cuán admirable, mis amigos, es pensar en lo que es la palabra de Dios. Estas frases que leíamos nos hacen acordar realmente en la realidad y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Sin duda que muchas veces pasamos por alto esas realidades, pero la palabra de Dios se abrió paso sola a través de los milenios. Los hombres la odiaron y por algo la odian. Y algunos la amaron y la aman profundamente. Es el libro milenario, aquello que transformó la vida de tantos seres humanos. Y quiera Dios que realmente nuestra vida también sea transformada, tanto a los que conocemos más o a los que conocemos menos, en lo que tiene que ver con lo que es el fin de las Escrituras, es llevarnos a la eternidad. Se nos relata todo, cómo prepararnos para esa eternidad tan gloriosa. Ahora bien, tocad trompeta en Sión. El profeta Joel, en un momento muy particular, escribió lo siguiente: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Es más allá de lo que podemos entender el día de nuestro poderoso Dios. Y el profeta, inspirado por el cielo, mira ahora el día cuando el Señor interviene en la historia humana. Ese día que está tan cercano. Tocad trompeta en Sión, en el lugar donde realmente, o sea, entre nosotros, en primer lugar. Dios quiere que entendamos la grandiosidad de ese día y podamos realmente comprender lo que será el fin de la historia. Y continúe diciendo así: Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así será el día de Dios. Son expresiones simplemente que nos alumbran para que entendamos en nuestro lenguaje lo que será el día de Dios, cuando los elementos se trastornarán ante la presencia de aquel que los creó y que lo hizo todo,
cuán amante es nuestro Dios, Él nos ama tanto y por eso quiere que de veras nos preparemos para ese día. Y estemos preparados y ayudemos a otros a prepararse para el reino de los cielos. Si nosotros no realmente no aceptamos la cruz de Cristo, no tendremos interés de preparar a aquellos que sin la preparación necesaria van a morir para siempre, por supuesto. El día grande de Jehová. Y leemos al profeta Sofonías, ahora el capítulo 1, lo que dice. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día del alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Continúa otro de los profetas grandes de Dios, ¿verdad? Y presentan diferentes términos que ya lo hemos leído. Lo que será el día grande del Todopoderoso. En realidad, Dios hablaba aún a Israel para que entendiesen su primer advenimiento y lo que sería cuando Él viniese a ser humano para salvarnos del pecado. ¡Cuán grande es Dios! Pero por otro lado se prolonga ahora a la eternidad, por supuesto, cuando el Señor intervenga en la historia humana tan llena de problemas y desgracias que los cuales tenemos. El versículo 17 agrega: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¿Ustedes creen que Dios quiere derramar la sangre aún de los seres humanos? No. Por eso es que el Señor intercede todavía por nosotros. El Señor no puede comprender cómo realmente hizo todo por nosotros. En realidad este mundo fue creado por aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero saben, es impresionante todo el gran plan de salvación. Pero el hombre no es duro y no se entrega a él. Y lo peor es cuando como pueblo de Dios no comprendemos los designios del Eterno y no nos estamos preparando para ver al Rey del Universo. Antes de que venga el Señor, tenemos que ya verlo en esta vida. ¿Cómo verlo? Verlo realmente a través de las Escrituras, a través del Espíritu de Dios, será lo único que nos llevará a la acción. Y entonces podremos ver pronto al Rey del Universo. Por eso el día grande de Jehová es realmente grande. Allí el capítulo 2 de Joel continúa diciendo: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, el Señor dice: paren toda actividad, tocad trompeta en Sión, dice el profeta, ¿verdad? Para que despierten, para que realmente actúen conforme a la palabra de Jehová, a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que el Señor nos dice con toda nitidez, para que podamos realmente llegar a ese día listos para morar con aquel que es fuego consumidor, ¿verdad? Será así para el pecador, pero para los salvados será la luz eterna que alumbrará por una eternidad. Continúa diciendo lo siguiente: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ahora habla a los líderes religiosos, nos habla a nosotros en primer lugar, a los que realmente dirigen la grey de Dios, los que conocemos la verdad de Dios. Entre la entrada y el altar lloren los ministros, los sacerdotes del Todopoderoso. Lloren porque consagren su vida, acepten la gracia divina. Hermanos, nunca va a terminar la obra de Dios, a menos que de veras esto ocurra en nuestra vida. Podemos conocer toda la vida de una etapa a la otra. Podemos entender muchas cosas o repetir textos de memoria, a menos que entreguemos nuestra vida a la voluntad expresa que está en las Sagradas Escrituras. Jamás llegaremos a realizar la obra que nos separa de ver al Rey en su hermosura y en su gloria. Por lo tanto, la promesa de nuestro Dios. Ahora vamos a analizar algunas promesas, profecía y promesa. Allí en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, el capítulo 4, versos 5 y 6, dice lo siguiente: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
También muchos siglos antes el profeta Malaquías está hablando ahora del retorno del Rey del Universo. Habla tanto a los que vivamos en la hora final como nos toca a nosotros, más solemnemente todavía, pero ya vamos a entender esto durante el tema. Pero saben, está hablando específicamente ahora a Israel, que tantas cosas recibió la ley moral de Dios, fue cuidado por el Todopoderoso, Dios les dio de comer, los protegió en el desierto, estaba llegando el momento, o sea, unos siglos antes, y el Señor no podía entender, como aquellos que conocieron tanto no se preparaban para el encuentro de su Dios. Pero ahora continúa diciendo lo siguiente San Mateo, Cristo mismo habla allí en el capítulo 11, ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Bueno, y aquí hacemos un paréntesis. Aquí está hablando de Juan el Bautista, por supuesto que habría de aparecer para trabajar prácticamente junto con Jesús y a preparar el camino para el Redentor del mundo. De ese gran hombre de Dios. Y cuánto tenemos que pensar al leer lo que dice el pasaje, ¿verdad? Dice que salisteis a ver al desierto, porque en realidad todos salían, ya vamos a leer algunos pasajes, todos en multitudes, nadie pudo detener. Había un hombre que hizo la obra de miles en pocos días. Así son las cosas de Dios. Cuando de veras las cosas del cielo se cumplen y cuando como pueblo de Dios nos entreguemos, el Señor hará su obra. Pero ¿saben ustedes? Nuestra entrega no depende de nuestra voluntad. Si no queremos entregarnos al Señor, el Señor igual va a cumplir la obra. Y ya vamos a leer también acerca de ello. Dice lo siguiente. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Yo voy a enviar un mensajero, decía el profeta, ¿verdad? Y ese mensajero preparará el camino. Eso fue dicho muchos siglos antes que realmente Juan el Bautista viniese. En realidad que Jesús estaba refiriendo a Juan el Bautista y estaba hablándoles de ese personaje que ya estaba predicando en forma tremenda y terrible. Pero los que eran ricos, y cuando dice ricos no se está refiriendo a los millonarios que había en aquellos días, se está refiriendo a aquellos líderes religiosos que habían convertido la religión en comodidad. En realidad estaban lucrando de esa forma porque vivían una vida cómoda, una vida tranquila, una vida sin problemas y estaban perdidos y estaban haciendo perder al pueblo. Eso nos puede pasar a nosotros también hoy. Estamos entendiendo esta solemne realidad. Continúa diciendo Jesús lo siguiente. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si queréis entender, Él es aquel Elías que habría de venir. Porque en Israel se estaba discutiendo, y bueno, antes que venga el Mesías tiene que venir Elías. Y saben, dos cosas ocurrieron en ese momento. Cristo estaba predicando entre ellos ya. Y lo notable del caso es que también Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, allí en torno al Jordán, y en forma poderosa, tan poderosa, que aún los líderes religiosos, los que estaban, dice allí en las casas ricas, ¿verdad?, hablando de la vestimenta que llevaban, porque ya vamos a leer un poquito más acerca de Juan el Bautista, leamos ahora. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, ¿qué tipo de hombre era Juan el Bautista? ¿Qué tipo de profeta era Juan el Bautista? ¿Qué salisteis a ver al desierto?, decía Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? Ustedes saben, y en realidad se refiere el texto cuando realmente hay viento y hay cañas especiales que por supuesto están rotas a veces al final y se inclinan todos hacia un lado y suenan, tienen un sonido especial. Y el viento sobre el otro lado y se inclinan hacia el otro lado. ¿Pero era así Juan el Bautista? No, amigos míos. Juan era un hombre fuerte en Dios. Un hombre que denunciaba el pecado con todo el poder. Un hombre que preparó el camino porque el Señor estaba ya entre ellos. Israel y los que entendieron, por eso Jesús dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tuvieron oídos para oír. Como hoy también, no todos tienen oídos para oír de lo que significa realmente ser un cristiano sincero y creer en lo que Dios ha dejado para nuestra salvación, en la hora 11ª de la historia en la cual nos toca vivir. Pero ¿cómo preparó Dios
a ese mensajero. Ahí está, ¿verdad?, la frase y la recalco, porque apareció Juan el Bautista así nomás. Vamos a leer un poquito acerca de ello. San Lucas, capítulo 1, leamos algunos pasajes. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Bueno, el ángel de Dios aparece, el ángel Gabriel. Zacarías estaba orando y pidiendo lo que le parecía imposible. La mujer de él, ¿verdad?, la esposa de él, no podía tener hijos. Por lo tanto, pero él seguía implorando a Dios. Sabía ese sacerdote que estaba ministrando allí, estaba en él, justamente en el templo. Y cuando el ángel aparece, como dice allí, a la derecha, notaron, del altar del incienso, el sacerdote tenía que saber. Porque el ritual indicaba, cuando el ángel aparecía a la derecha, es porque traía nuevas gloriosas, nuevas maravillosas. Pero Zacarías en un momento le faltó la fe. Continuemos leyendo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué buenas nuevas tan gloriosas. En realidad el hijo que habría de tener se llamaría Juan, como decía allí el ángel, ¿verdad? Y le indica cómo debía ser, ¿verdad?, a un criado. Tiene que ver realmente la forma en que nos formamos, aún dentro del vientre de nuestra madre. Sí, mis hermanos en Cristo, en gran manera. Y el pueblo de Dios que vive en este día debe entender como nunca antes que si no somos preparados como Juan el Bautista, jamás realizaremos la obra que él realizó antes de la segunda venida de Jesús. Acá dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Eso es lo que necesita el mundo. Hombres y mujeres imbuidos del Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que, entregados a la influencia del Espíritu Santo, digan: la hora llegó. Y hermanos, ya hace mucho tiempo que llegó la hora. Es la hora de poner las cosas en orden. Es la hora de denunciar el pecado con todo el poder y la fuerza, porque Dios lo ordena de esta forma. Continuaremos leyendo algunas cosas allí. Leamos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué notable, ¿verdad? Habla de Elías. ¿Y por qué se usa el nombre de Elías? Porque Elías fue un profeta enorme en tiempos de Acab, del rey Acab y Jezabel, ¿se acuerdan? Un perverso, en realidad, y débil, se entregó al paganismo, y Jezabel, que era malvada, fue guiando las cosas hasta que llegó el momento cuando Elías, el gran profeta de Dios, fue enviado por el cielo, hizo una obra tremenda. Por 3 años y medio dejó de llover, por mandato de ese profeta, guiado por el Espíritu de Dios, por supuesto. Y luego regresó, y cuando realmente los probó, y Elías, cuando prueba ante el pueblo que realmente Baal era realmente una estatua pagana, maldita y guiada por Satanás, entonces llama a los sacerdotes y le corta la cabeza a 400 sacerdotes. Tenemos que ver, los hombres de Dios son enérgicos, los hombres de Dios actúan, no andan tan valiantes. Dios no puede usar hombres que realmente no corrijan el pecado. Dios no puede usar, y sobre todo en la hora del fin, jamás el Señor usará a hombres que anden tan valiantes. No es esa la obra de Dios. El Señor quiere que hablemos con el lenguaje de esta hora. El Señor quiere que hablemos con lo que realmente el mundo necesita en esta hora para convertirse. Continúa diciendo lo siguiente el profeta. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Allí es donde realmente a Zacarías le faltó la fe. Estaba el ángel Gabriel, que está en la presencia de Dios constantemente. El ángel más encumbrado vino para darle esas buenas nuevas tan grandes. Y ahora tambalea, estaba orando por eso, tambalea, estaba en la posición indicada. La gloria se veía de ese ángel. Le dice, yo soy Gabriel. Zacarías, ¿entiendes? He venido porque el Todopoderoso, aquel que existe por sí mismo, me envió para darte este mensaje. Y ahí, mis queridos hermanos en Cristo, el pobre Zacarías cayó como a veces caemos nosotros, con falta de fe. ¿En qué se va a conocer y cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Porque mi mujer no puede tener hijos y para Dios algo imposible. ¿Saben? Ahora continúa diciendo. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Ahora dice que allí, cuando ya hacía 5 meses que Elizabeth estaba, ¿verdad?, esperando ese bebé, ella estaba alabando al Creador. Pero ¿saben? El profeta Zacarías estaba mudo, porque el ángel Gabriel le dijo, por cuanto dudasteis, la señal que te voy a dar es que tú no podrás hablar, vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y así fue. Él hablaba solo por señas, cuando salió del templo ese día, por señas. Y ahí estaba al lado de su esposa, ¿verdad? Sin duda sentía gozo, muchas veces habrá llorado por la dureza de su corazón, pero las cosas de Dios son las cosas de Dios. Cuando Dios actúa, mis hermanos. Por lo tanto, en este día tan especial, tan particular, que nos recuerda la creación de Dios y en el cual estamos realmente pidiendo al Señor grandes cosas, debemos orar con fe poderosa, porque si de veras le pedimos con esa fe, Dios va a hacer lo que realmente Él quiere hacer hace mucho tiempo. El versículo 26 agrega, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora el ángel Gabriel nuevamente viene, y ustedes notaron al 6º mes, de paso eran parientes entre sí, pero lo que me llama la atención, ¿vieron cuán cercana estaba, así había anunciado la profecía? Muy cercana, 6 meses. En realidad tenía 6 meses dentro del vientre aquella criatura llamada Juan, ¿verdad? Que haría esa obra grandiosa. Y la mamá debía cuidarse en su alimentación, en todas las cosas, porque lo que iban a hacer sería realmente un hombre grande de Dios, el mayor de los profetas de Dios, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? De esta manera, entre los que nacen de mujer nunca hubo un hombre como este. Pero ahora María se encuentra frente al mismo ángel, al 6º mes. ¿Qué le dice el ángel? Allí con toda claridad, ¿verdad?, le habla en forma categórica y le anuncia la llegada del Mesías de Dios. Aunque María no podía comprender muchas cosas, pero saben, María fue diferente. Vamos a leer un poquito acerca de ello. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué el ángel con esa alegría lo saludaba? Era el ángel de otra vez que había salido de la presencia de Dios para hablar con esa mujer que era virgen, como dice la palabra de Dios. Y María queda admirada, ¿cómo ese ángel glorioso viene a hablar conmigo? ¿Quién soy yo para que ese ángel glorioso hable conmigo? ¿Por qué me dice que yo soy muy favorecida? Y claro que era muy favorecida. ¿Cuántos miles de mujeres habían esperado ser la madre del Mesías, del Redentor del mundo? Sin embargo, el Señor había escogido a María, ¿verdad?, en ese momento, y leamos. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Claras las palabras del ángel, más claras imposibles. Y sabes,
En realidad, María era una mujer sinceramente entregada al servicio de Dios. Era una mujer que amaba al Todopoderoso. Era una mujer que, como todas o muchas mujeres hebreas, se preguntaban: ¿y cuándo vendrá el Redentor del mundo? Escudriñaba las Escrituras, los rollos de los profetas, se daba cuenta que todo se cumplía, pero ahora se sentía realmente admirada. ¿Cómo era posible que Dios estuviese hablando a través del ángel, estuviese hablando con ella y le dice con toda claridad: y el hijo que vas a tener realmente será ya causado, ¿verdad? Será llamado Hijo del Altísimo, el Señor, y el Señor le dará ¿qué? El trono de David, su padre. O sea, el trono de David estaba indicando claramente que era el Mesías de Dios. Y aquella mujer sigue escuchando las siguientes palabras. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, aquella mujer sencilla, no es que estaba dudando ahora, como había pasado con Zacarías, porque Zacarías era realmente un ministro de Dios, y tenía que distinguir cómo apareció el ángel, tenía que saber de sobra, pero ella, ¿verdad?, le dice: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, no alcanzaba a captar. El ángel le había dicho: será hijo del Altísimo, no será común el que va a nacer de tu vientre, ¿verdad? Y continuemos leyendo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué palabras más elocuentes y admirables. ¿Sabes, mis apreciados amigos y hermanos? Tenemos que entender, respondiendo el ángel, dice: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Lo que nacerá no será engendrado por ser humano alguno, María. La parte humana de Cristo provenía de María y de la descendencia de David, como estábamos viendo, ¿verdad? Y leemos en todas las Escrituras. Pero en realidad tenía que nacer el príncipe de la vida, tenía que tener vida en sí mismo para ser nuestro Salvador. Cristo el Eterno se hizo humano para que nosotros podamos ser salvos. Y el ángel comienza a explicarle a María esa realidad que ella muy poco alcanzaba a captar. Pero ahora, saben, me gustan las palabras que siguen. Dice lo siguiente: y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Y mi apreciado amigo y hermano, quiero que prestemos atención a estas frases tan sublimes. Una gran cantidad, miles y miles de mujeres eran estériles en Israel. Y el Señor había permitido que esto ocurriese para que ellos entendiesen que el plan de salvación es un milagro de Dios. ¿Entendemos esto? Y el finalización de la obra de Dios también es un milagro del cielo. Es parte del plan de salvación. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Es un milagro poderoso de aquel que es sublime y eterno. Por lo tanto, a veces cuando creemos demasiado en nuestras formas y maneras y dudamos de Dios, entonces Dios no puede hacer la obra ni puede terminar la obra. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios también nos guíe en una forma total. Ahora, María está escuchando las palabras tremendas, ¿verdad? Tu parienta, Elizabeth, ya hace unos cuantos meses, como ya sabemos, ¿verdad? Que decíamos recién, que en su vientre tiene al mayor de los profetas, que nació alguna vez. Cristo lo recalcó después. ¿Qué relación había ahora? ¿Por qué el Señor hizo las cosas de esta forma? Saben, tanto Elizabeth como María eran estériles. ¿Cómo había sido también Sara? Allá la esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Estéril. Y Dios había hecho un milagro en la vejez, porque el plan de salvación es así. Y hermanos, si queremos terminar la obra de Dios, no la vamos a terminar con la fuerza de nuestras manos, no la vamos a terminar con nuestras universidades, no lo vamos a terminar. Yo he omitido algunas citas porque no es por el tiempo. Alguna de ellas me pareció demasiado fuerte. Porque, ¿saben? El don de profecía menciona que Dios no permitió que Juan el Bautista fuese educado en las escuelas de los profetas de aquellos días.
ni en la escuela de los fariseos, porque ellos habrían de influir para mal, y lo mandó al desierto. Y allí en la soledad del desierto, mientras veía las estrellas y veía la naturaleza en su esplendor, aquel hombre de Dios fue educado. ¿No será que nosotros necesitamos esto para terminar la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo realmente? El verso 38 agrega: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Claro, María, ¿verdad?, en plena juventud. Tenía planes inclusive de su casamiento, pero ella no pensó en eso. Deja todo a un lado y dice con una nitidez una entrega tan completa. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Me gusta la frase que dice en otra versión: la esclava del Señor. En otras palabras le dice: Señor, hágase conforme a tu voluntad, como tú deseas. Yo soy simplemente en tus manos para ser usada por el cielo. Y mis hermanos, así debe ser nuestra entrega en el día de hoy. ¿De qué servirían muchas cosas? ¿De qué servirían las largas oraciones? ¿De qué servirían los largos días de ayuno? ¿De qué servirían tantas cosas? ¿Verdad? El conocimiento aún, si no nos entregamos como María se entregó. Y por supuesto también Elizabeth se había entregado en las manos de Dios. Pero ahora miren, leamos la predicación de Juan el Bautista. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Hemos leído recién, Jesús lo decía, pero leamos a continuación. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, yo aparté esa frase primera. Y siendo, dice allí, sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ustedes saben quién eran Anás y Caifás. Realmente eran rebeldes, hombres duros. A ellos se refirió Jesús cuando dijo que los ricos en su casa están, ¿verdad? O sea, estaba hablando realmente de aquellos hombres que tenían un conocimiento grande de las Escrituras, que conocían los profetas, pero estaban enredados en las mismas profecías porque las habían torcido de acuerdo a su parecer. Ellos sabían que había llegado el tiempo del Mesías, pero querían que el Mesías viniese como ellos querían. Como nos puede pasar a nosotros hoy. Tenemos nuestras ideas personales con respecto al retorno de Cristo. Hermanos, ha llegado la hora cuando el Señor desea dejar de interceder en el santuario celestial. Ha llegado la hora cuando Cristo va a venir en la nube de los cielos. Pero ¿saben? Juan el Bautista y Jesús trabajaron juntos. Por eso, como vino, en verdad, había 6 meses de diferencia entre el uno y el otro. Qué tremendo es esto. ¿Por qué digo esto? Porque también la obra de Dios va a terminar de esta manera. Con los seres humanos que se entreguen a la par de Jesús, mientras Él intercede en la última hora, en la posterior hora de la historia. El versículo 3 agrega: Y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Allí lejos en el Jordán, y las aguas del Jordán eran aguas que traían mucha cantidad de sedimento, o sea que eran aguas sucias. Pero allí predicaba en la soledad, en el desierto, imagínense. En aquel entonces no había muchas cosas, no había televisión, no había radio, no había internet, no había cómo hablar. Pero ¿cómo? Y las multitudes acudían hacia Juan, al punto que el templo estaba vacío. Ya vamos a leer algunos pasajes acerca de esto. Los líderes religiosos se inquietaron en gran manera porque los celos y la envidia, como pasa hoy también, ¿verdad?, actuaron en aquellos hombres que no estaban entregados al Señor como tenían que estar entregados. Y leamos. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y cómo se endereza el camino del Señor? El profeta Isaías había hablado allí en el capítulo 40 acerca de esto. Voz del que clama en el desierto. Juan el Bautista en realidad tenía la vestimenta prácticamente igual que la que había tenido Elías, hacía muchos siglos antes. Tenía el carácter y la forma, su semblante se parecía al profeta Elías. Tenía la firmeza del cielo y hablaba con el poder de Dios. Por eso es que cuando le habló
también a Herodes, que estaba hundido en el pecado. Herodes se enojó terriblemente y lo mandó a encarcelar y matar. Pero saben, hermanos, él no tenía temor de los seres humanos, aunque sentía el golpe y la lucha y el conflicto que todos nosotros tenemos, porque era un ser humano, como somos nosotros también. Pero el Señor lo había educado en la escuela de la excelencia, guiado por el Espíritu de Dios. Recibía la unción del Espíritu de Dios cada día. Por eso era de veras la voz que clamaba en el desierto. ¿Y qué clamaba? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué tenemos que predicar hoy? Arrepentíos y convertíos. Dejad las cosas de esta vida, dejad las formas humanas, dejad los reglamentos humanos y volveos a Dios. Sed sencillos como fue Juan el Bautista. Saben que hay mucha gente y muchos predicadores que creen que con parecerse al mundo van a ganar al mundo, que con la música del mundo van a ganar al mundo. Cuán errados y equivocados están. Están igual que los fariseos del tiempo de Cristo. Predican grandes temas muchas veces y ponen luego una música que arruinaron todo el tema. Porque la música habla de Dios o habla de Satanás. No hay término medio. Y ahora digo esto solamente para que meditemos y pensemos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? El seminario que viene va a ser un seminario maravilloso porque hablará de Cristo en primer lugar, en forma central y maravillosa. Pero saben, hablará también de grandes y enormes profecías y nos ubicará en el tiempo actual en el cual nos toca vivir. La predicación de Juan el Bautista era una predicación poderosa. Por eso allí Cristo la cita, allí en San Mateo capítulo 3. Bueno, San Mateo escribió así. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es rotundo lo que dice. ¿Cómo era Juan el Bautista? ¿A quién hacía recordar? Era mirar a los profetas del pasado, era mirar a la voz del poderoso Dios que había obrado siempre, era mirar aún hasta la creación, cuando Dios había creado al hombre y desgraciadamente cayó después en el pecado. Era señalar lo que era el pecado. Por eso, cómo estaba vestido. Acá dice clarito, ¿verdad? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, tenía algo que ver la comida con que el Espíritu Santo pueda obrar. Hace tal vez un rato atrás escuchábamos algunas cosas, por lo menos yo, y algunos más. Grandiosas que tienen que ver con la alimentación, porque nuestro cerebro no puede ser guiado por el Espíritu de Dios si colocamos en nuestro cuerpo cualquier cosa y no cuidamos nuestro cuerpo cuando tenemos que cuidarlo. Por eso dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Que comía langostas y miel silvestre. En realidad, esas langostas eran vainas especiales que estaban en el desierto y del algarrobo de algún árbol así. Y él comía eso y miel silvestre, así de sencillo. Y tenía el poder de lo alto, una mente nítida, una mente que recordaba las Escrituras y volaba por las Escrituras y señalaba con claridad el pecado y decía lo que era el pecado. Así Dios espera a los hombres de hoy. No aquellos hombres que hablan melancólicamente y atraen con historietas y creen que con historietas la gente se va a convertir. No, hermanos. La única forma en que la obra sea terminada es con el poder de Elías, de aquel Elías que había de venir. Lo digo en esta frase, para que luego podamos entender otras más. Continuemos leyendo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Allí llegaron los fariseos y llegaron los saduceos, los líderes de Israel, y llegaron a Juan y le preguntaban: ¿y con qué poder tú traes la gente? ¿Con qué poder y por qué bautizas? Etcétera, una cantidad de preguntas. ¿Y qué les decía Juan? Generación de víboras. A ellos les dijo generación de víboras, a los líderes de Israel. ¿Qué nos diría a nosotros hoy? Muchas veces yo me he preguntado esto. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a apartar de la obra que tienen que hacer? ¿Quién les enseñó un camino distinto?
¿Qué están haciendo en vuestras escuelas? ¿Qué están enseñando en vuestros colegios? Porque también ellos tenían colegios, pero no enseñaban lo que Dios pedía. Por lo tanto, Israel estaba lejos de Dios. Continuemos leyendo. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Categórico lo que dice allí, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya está puesta el hacha a la raíz, le estaba indicando con claridad. Vosotros si no os convertís, seréis echados al fuego simplemente. Así terminó Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Tal cual Jesús también lo recalcó una y otra vez. Pero con toda nitidez, el profeta decía con claridad, se los dijo a los líderes de Israel, por eso no lo querían demasiado. Lo marcaban con todas las crucecitas que ustedes se pueden imaginar. No lo querían ni ver. Odiaban a Jesús y odiaban a Juan el Bautista en forma terrible, pero llegaron ahí mansitos porque no sabían por qué las multitudes iban. Hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios obra, obra. Cuando el Espíritu de Dios obra, la obra va a terminar en breve tiempo. Hay una idea muy equivocada de la cual yo quiero borrarla de la mente de hoy, del pueblo de Dios. Y es el hecho de que la venida de Cristo realmente tiene que tardar más tiempo. ¿Cuántos líderes religiosos aún creen igual que los fariseos, aquellos a los cuales Juan les dijo, generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan es probado en la cárcel, ese hombre tremendo. Después de haber denunciado los pecados terribles, porque se encontraba en pecados aquel líder de Israel, me refiero a Herodes, ¿verdad? Y le dijo, la mujer que ahora posee no es la tuya. Se lo dijo directamente al rey, ¿me vas a decir esto? Entonces lo llevó a la cárcel y ahí tambaleaba, él sabía cuál era la verdad, sabía que tenía que dejar a esa mujer que no le correspondía. Así predicaba él. ¿Qué pasaría si un predicador predicase hoy de esta forma, directamente, sin rodeos, en forma directa? Leamos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Yo quiero decirles que ese momento es raro, porque Juan estaba preso. Él sabía que le esperaba la muerte, no había nada que hacerle. Él sabía las consecuencias de su predicación. Y Juan es probado al máximo, Satanás lo tienta y le dice, ¿será realmente el Mesías? Juan, ¿no será que predicaste como erradamente? ¿No será que dijiste más de lo que tenías que decir? Como nos puede pasar hoy, ¿verdad, mis hermanos? Y saben, ahora, entonces, hace algo. Juan, vamos a leer. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿Cómo era posible esa pregunta? Satanás lo estaba tentando, por él se aferra y él cree en el Mesías que él había visto, le había bautizado, había visto la luz del Espíritu de Dios. Pero no entendía, allí estaba, y Jesús inclusive cuando él oyó eso siguió dando órdenes a los discípulos y pasó un rato hasta que atendió a toda la gente, porque la gente era más importante. Y cuando atendió a toda la gente, entonces Cristo le dice acerca de lo que realmente, qué tenían que decir esos 2 discípulos a Juan el Bautista que se encontraba en la prisión. Leamos. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Qué palabras más tremendas. Id y decid. Ahí estaban los discípulos. Decid lo que veis. ¿Y qué veían ellos? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, estaba hablando allí de que aún los más humildes aceptaban el Evangelio. Juan, ubícate en la profecía. Hermanos míos, no hay otra forma de subsistir en el día malo.
Y para Juan fue el consuelo. Cuando esos discípulos volvieron, él encontró realmente la fuerza suficiente para enfrentar la espada del verdugo. Leamos en el versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Él es aquel Elías que habría de venir. Esa obra tenía que ser hecha antes del primer advenimiento de Cristo. Pero mirad, cuán cercanos, los dos trabajaban juntos. Juan anunciaba el arrepentimiento en primer lugar. Llegó el Mesías y fue bautizado en el Jordán. Y ahora seguía predicando y predicaba el mensaje. Y ahora en forma los dos juntos, ¿verdad? Llegó la hora cuando Cristo marchó al Gólgota cruel. Ya Juan había muerto, había sido decapitado por Herodes. Tal cual dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Cristo marchó solo hacia la cruz del Calvario. La profecía se había cumplido. Había llegado el momento cuando Cristo ahora había nacido ya y ahora estaba en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Para nosotros llegó 1844. ¿Cuántos años han pasado, mis hermanos? Y llegó la hora del fin. ¿Creéis de veras esto? Es la hora cuando aquel Elías que habría de venir tiene que aparecer. Y ustedes dirán, ¿y quién es? ¿Y quién es ese Elías? Ya también apareció y pasó a la historia este personaje, el cuerno pequeño, ¿verdad? Leamos. Por 1260 años el cuerno pequeño persiguió a millones y echó la verdad por tierra. Bueno, los 1260 años de atroz persecución. La Biblia fue despedazada. Millones murieron por Jesús. Y esperan la resurrección en sus lechos de muerte, ¿verdad? Y Cristo vendrá muy pronto. A nosotros nos toca terminar la obra de Dios. ¿Lo haremos? ¿Qué haremos ahora que tendremos este seminario? ¿Haremos lo que realmente es la entrega total al servicio de la causa de Dios? ¿Responderemos como Juan el Bautista respondió? El cuerno pequeño echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Destruyó y sacó los mandamientos y cambió la ley moral de Dios. Jesús intercede en esta hora tardía del fin. ¿A dónde? En el santuario celestial. Allí estamos siendo juzgados. Allí estamos siendo medidos. Somos de veras aquel Elías que habría de venir. Nuestra sagrada misión en esta hora tardía de la historia. Leamos ahora la pluma inspirada lo que dice. Como profeta, Juan había de convertir el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido, al preparar el pueblo para la primera venida de Cristo. Representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo? ¿Somos aquel Juan que debía venir? ¿Estamos de veras entendiendo esto? ¿Cómo debe ser nuestra predicación? ¿Historietas, cuentos? ¿O hablar con nitidez lo que es el pecado? ¿O enseñar al pueblo que necesita beber de las aguas cristalinas de la verdad de Dios? Dios espera y las multitudes esperan. Millones esperan, gobernantes y no gobernantes. Pueblo del mundo espera que el pueblo de Dios se levante en esta hora tardía. Dios no envía mensajeros para que adulen ¿a quién? Al pecador. Así, gracias Alicia. Dios no envía mensajeros en esta hora para que adulen al pecador. Como dice luego, continúa leyendo. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Es categórico lo que Dios dice. No digáis algún día yo no sabía. Es categórico. El mensaje debe ser como el mensaje de Juan, rotundo, inspirado por el cielo. Leamos. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, nuestro mensaje debe atravesar la negrura de la noche en la cual vivimos. Debe llevar a la conciencia del más empedernido pecador en esta hora tardía. Solamente un mensaje directo como el mensaje de Juan y un mensaje profético como el mensaje de Juan puede transformar a los hombres y hacerlos que realmente vuelvan al corazón de sus padres, como dice la palabra de Dios. Solamente así. No hay otra forma, no inventemos para ser perdidos. Hagamos las obras de Dios mientras es el tiempo aceptable. Embajadores
del reino celestial. ¿Somos de veras embajador o soy yo un embajador de mi rey? Escuchemos este hermoso himno mientras meditamos. Abriremos la puerta a nuestro amado Salvador, mi hermano. Es que de veras estamos decididos a entregarnos a Jesús y de veras ser Juan el Bautista en la hora del fin. Estamos listos para dejar todo lo que tenemos que dejar y ser imbuidos para recordar a los profetas antiguos, para que la obra de Dios llegue a su fin y lleguemos a casa de una vez por todas. Vamos a orar. Padre amado, gracias por todo lo que tú nos hablas en tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas. Hoy, Señor, con lágrimas estamos orando porque te rogamos que nos ayudes, que no seamos de aquellos que tuviste que decirles serpientes. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Que podamos ser ungidos por tu Espíritu y anunciar ese mensaje que los ángeles quisieran anunciar en esta hora tardía. Bendice a mis hermanos en la fe y a mis amigos y ayúdanos a todos juntos ahora a enrolarnos en las filas del pueblo de Dios. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Jesús que intercede en el santuario celestial. Amén. Vayamos ahora entonces a trabajar junto con Jesús. Todavía Él trabaja. ¿Qué haremos nosotros? El seminario que va a empezar, ¿verdad? Ese día, y ya vamos a ver, se titula Esperanza para las Naciones, y de veras que será así. Seminario imparcial, actual y realista, desde el 4 de agosto a las 8 p.m. Argentina, y ya vamos a recibir los volantes y todo lo necesario para que podamos aprovechar esto. Invita a tus amigos, haz cualquier cosa, a todos, no hay excepción alguna, a todos. Todos tenemos que gustar del banquete para esta hora. Tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna. Cristo se titula, ¿verdad? O sea, los días que allí señala.
desde el 4 del 8, 4 de agosto, miércoles 4 de agosto, ¿verdad? Como vemos allí, hasta el sábado 7 de agosto tendremos revelación profética para hoy. Cristo en la profecía. Tremendo va a ser simplemente. Ahora vayamos en pos del Maestro. Vayamos cerca de Jesús. Hermanos, ha llegado la hora de hacer cualquier sacrificio que está a nuestro alcance. De usar los links y enviarlos por doquier, a fin de que sean salvos. Así como Juan predicó en las orillas del Jordán, prediquemos en la hora final del conflicto entre el bien y el mal y ayudemos a Cristo que está en el santuario celestial. Antes de ver al Señor, es necesario que esta obra sea realizada. Por lo tanto, escuchemos. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó.